a todos y bienvenidos a esta unidad didáctica 2, componentes de la didáctica. La planificación didáctica es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción y desentrañar los mejores medios para alcanzarlos. También se la define como la actividad que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos, especifica fines, objetivos y metas, permite la definición de acciones y a partir de estas determina los recursos y estrategias más apropiadas para la realización de logros favorables. Planear los procesos didácticos implica reflexionar sobre varias dimensiones. En ese sentido, analizamos la primera dimensión, que es la dimensión política, y que consiste en comprender e interpretar si las acciones educativas tienen un compromiso para el desarrollo humano actual y para el futuro de los estudiantes. La dimensión institucional es el conocimiento del contexto del centro escolar, las condiciones y necesidades de infraestructura y de servicios educativos, sus intenciones educativas y del interés para lograrlas a través del fomento de relaciones sociales entre administrativos y profesores. La dimensión del aula es la más concreta y se refiere a la situación actual del aula, de sus actores. Aquí interesa conocer cómo el docente tomará en cuenta las necesidades de los estudiantes, así como su preocupación, responsabilidad y dominio profesional para anticipar actuaciones que se promuevan en el desarrollo psicológico y social de los estudiantes. Dentro de la planificación didáctica por objetivos y o competencias mencionamos una diversidad de características que tienen cada uno de estos tipos de planificación. La planificación por objetivos lo diseña el docente a nivel del aula, mientras que por competencias se fundamenta y diseña en un trabajo educativo dentro y fuera del aula. Dentro de la planificación por objetivos es teórica con algo de práctica y solo enfocado al material que el docente quiere abarcar. El plan didáctico debe reflejar mucha creatividad, además que se centra en contenidos que cada una de las asignaturas, independientes de la relación que pueda existir entre ellos, mientras que en la planificación por competencias comprende también las experiencias previas del aprendizaje de manera individual y se comparte con alumnos y entre ellos. También requiere de originalidad desde su planificación hasta su ejecución. Por otra parte, manifiesta también la atención de los intereses del alumnado y de lo que relaciona con los aprendizajes con diversas situaciones. Dentro de la planificación por objetivos, los contenidos se seleccionan y desarrollan de acuerdo con la similitud que existe entre ellos, es decir, siempre dentro del mismo parámetro. Se basa en centros de interés del plan de estudios como actividades y proyectos relacionados con la realidad e interés de los estudiantes. Los docentes y sus estrategias de enseñanza se basan en los procedimientos para promover el aprendizaje significativo del alumno. En la planificación por competencias se induce a una participación activa de que él aprende y evita la atomización de contenidos. También se menciona que las actividades y proyectos se desarrollan en función de un eje central, el cual funge como generador de ideas e intereses. Para el maestro, las estrategias son las guías de acciones que hay que seguir para desarrollar habilidades de aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, en la planeación por objetivos, el alumno aprenderá lo que debe en el tiempo exacto que debe, es flexible y fácil de manejar, cumple con las demandas académicas, se apoya en materiales físicos, lecturas y métodos tradicionales. Los contenidos curriculares son conceptuales. Este tipo de planeación es genérica e además uniforme. Mientras que en la planeación por competencias, el alumno adquiere y emplea de manera intencional lo aprendido. Se utiliza para aprender a aprender y solucionar problemas. Se apoya en materiales y recursos tecnológicos. Los contenidos curriculares son procedimentales y latitudinales. Además, puede ser competencias formativas por competencias productivas o competencias educativas. En el mismo marco, la planeación por objetivos hace que estos sean más precisos y directamente relacionados con las unidades didácticas. Corresponde a un conjunto de actividades que se realizan de forma integrada para obtener resultados de aprendizaje. Tiene actividades secuenciales desde lo más simple hasta lo más complejo, pero siempre en relación a los contenidos. Mientras que en la planeación por competencias puede variar dependiendo de los conocimientos y habilidades previas. Debe cubrir la adquisición de conocimientos y desarrollar destrezas. Se combinan métodos, técnicas, materiales o medios didácticos que debe favorecer a la integración de conocimientos previos con los nuevos y la aplicación del nuevo aprendizaje a su vida diaria. Sus actividades estimulan el trabajo individual y el colaborativo, en donde los alumnos se manifiestan como los verdaderos protagonistas.
Finalmente, en la planeación por objetivos, en ocasiones contiene teorías, conceptos, leyes de difícil comprensión y con el tiempo limitado. Las fuentes de información o datos necesarios no están siempre al alcance del alumno, mientras que en la planeación por competencias sus temas o actividades se presentan en una visión general con el objetivo de integrar los conocimientos en un todo. También pretende sensibilizar la enseñanza y por lo tanto despertar el interés de los alumnos en algún otro aspecto del curso. Dentro de los elementos de la didáctica tenemos al alumno. Los alumnos tienen como propósito el aprendizaje. Para esto deberán apropiarse de los saberes que se le proporcionan y que forman parte de los saberes de la humanidad y vincularlos con los conocimientos previos. El profesor es un orientador, facilitador, guía, asesor y acompañante de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe ser por excelencia fuente de estímulos e información, mediador de los procesos de aprendizaje, de tal manera que permita y facilite el aprender a aprender. Los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el proceso educativo. En tal sentido, existen objetivos generales que pueden ser del sistema educativo, de la institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de una asignatura. A su vez, existen otros que son de carácter específico, es decir, aquellos que se pretende lograr a corto plazo, como por ejemplo, los propuestos para lograrse en una hora de clase. Los contenidos. Se trata de saberes que forman parte de la cultura, son significativos y se destinan para ser enseñados en la escuela. El saber se transforma en contenido cuando lo elegimos para enseñarlo en el ámbito escolar. En este punto podemos apreciar tres problemas: selección, secuenciación y organización. La selección se trata de establecer cuáles son los contenidos que serán enseñados y cuáles son los que se dejarán afuera. Siempre que se elige una parte, se descarta a la otra. Por eso es muy importante tener claro los criterios que rigen al momento de hacer la elección, ya que nunca es ingenua, nunca es porque sí. La secuenciación se refiere al orden en que serán los saberes. Se pone en juego el criterio del docente para hacer el diseño de la secuencia. Y la organización hace referencia a la agrupación de los saberes a transmitir, agrupar y vincular saberes. Para esto se tienen en cuenta criterios lógicos y pedagógicos. Dentro de los elementos de la didáctica hablamos de los recursos o material didáctico. Al programar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, se deben prever los materiales necesarios para su realización. Estos deben ser variados y adecuados a los objetivos y contenidos planificados, así como la etapa evolutiva del alumnado, incorporando los recursos técnicos y tecnológicos disponibles en el centro educativo. Los recursos deben seleccionarse para apoyar aspectos importantes en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje: la concentración y la participación del alumnado, las explicaciones, la posibilidad de investigación y la creatividad, la ampliación de conocimientos, etc. Métodos y técnicas de enseñanza. Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible, de manera de aprender de los alumnos y alumnas. El medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable que para la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente, tomar en consideración el medio en donde funciona el centro educativo, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. Objetivos o competencias. Desde que se inicia cualquier proceso educativo a nivel que sea, la primera pregunta que salta al que funge como profesor es: ¿cómo construye el objetivo o la competencia? Definitivamente lo hacen. Lo interesante está en si lo hacen bien o si eligieron bien cuál de los dos conceptos le correspondía al proceso que va a iniciar. Objetivos. Los objetivos están relacionados o ligados con los fines, pero estos están en categoría de sublime, ideal, teórico y pertenecen al mundo de los valores. También tienen relación con el término propósito, que viene a ser subjetivo, incorporado a la persona y que constituye una actitud mental, deseo o interés intrínseco. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, posee tres categorías de objetivos, los cuales son objetivos cognitivos, objetivos psicomotrices y objetivos afectivos. Dentro de las competencias podemos mencionar
que una competencia es la posibilidad de movilizar un conjunto integrado de recursos, aprendizajes, con el fin de resolver una situación problemática que pertenece a una familia de situaciones. Así también podemos definirla como la capacidad, es decir, el poder, la aptitud de hacer una cosa. Los términos aptitud y habilidad son dos términos próximos al de capacidad. Los saberes que conforman una formación basada en competencias se conocen como el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Dentro de la disputa entre los objetivos y las competencias, tenemos que los objetivos son intenciones y o propósitos concretos, orientan la planificación, orientan la actividad encaminada a lograr metas. Además, definen lo que se va a conseguir al final del proceso formativo en la materia. Mientras que las competencias hacen referencia al perfil académico profesional, tienen un rango de generalidad más allá de la planificación, delimitan el tipo de estudiante que se desea formar. Además, se sitúan en el límite entre el final de la formación académica y social. Asimismo, los objetivos sirven para seleccionar contenidos y actividades, hacen referencia al contenido de una materia o asignatura, se marcan de manera diferenciada objetivos de conocimiento, procedimentales y actitudinales. Un programa basado en los contenidos de cada materia suele ser trabajado por cada profesor, mientras que las competencias engloban todas las dimensiones de la persona, tratan de formar ciudadanos críticos y estudiantes competentes. Pueden desarrollarse en materias distintas, ya que existe el criterio de transversalidad. También pueden englobar objetivos de distintos contenidos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Un programa basado en competencias puede y debe ser trabajado conjuntamente por varios profesores desde distintas materias y áreas. Los objetivos tienen que atenerse al currículum basado en las materias que constituye la carrera. Se enfatiza la enseñanza de la materia de su conocimiento y su comprensión, siendo el profesor principalmente informador. El contenido mismo es lo que realmente importa y destaca junto con las habilidades intelectuales del alumno para su comprensión, mientras que en las competencias se supera el currículum basado en materias, ya que este es más fragmentado y tiende a una mayor interrelación e interdisciplinariedad. El profesorado pasa a ser organizador y facilitador del aprendizaje. El profesorado se convierte, según el término utilizado por los anglosajones, en coach, que ayuda, entrena, asesora, supervisa a cada estudiante en su aprendizaje, respetando su estilo de aprendizaje y basándose en sus conocimientos previos. ¿Por qué utilizar competencias y no objetivos? La diferencia fundamental entre una competencia y un objetivo es que este último plantea un resultado a lograr, pero no lo muestra explícitamente en el sentido o para qué. El ámbito donde se aplicará, por el contrario, la competencia posee ambos elementos como una característica esencial. Dentro de la concepción de planificación se debe tocar de manera indisoluble lo que es los contenidos mínimos y los contenidos analíticos. Se denominan contenidos mínimos o básicos a aquellos que no pueden faltar en el currículum de una asignatura para un nivel determinado de enseñanza. Al menos esos son contenidos que deben desarrollarse en el periodo en el que se hayan prescripto y son los que al menos el alumno debe haber aprendido para poder aprobar el examen, el trimestre o el año, según sea lo evaluado. Fijan el límite menor de aprendizaje. Dada la libertad de cátedra de los maestros, pueden agregar, simplificar o modificar ciertos contenidos, pero se pretende que al menos los básicos sean objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, estos contenidos mínimos muchas veces son fijados por el Estado como instrumento de política educativa y deben ser comunicados por los docentes a los alumnos y a los padres desde los primeros días del año escolar y estar incluidos en la planificación, aclarando los tiempos que demandará y los recursos a utilizar para enseñarlos. Mientras que los contenidos analíticos son una fuente rica de información y orientación del escenario real y los procesos educativos. La importancia de los contenidos analíticos se fundamenta en la disposición organizacional y curricular que permite mostrar de forma sistemática y uniforme los parámetros que componen una asignatura.
Igualmente, unifican como institución la manera de organizar coherentemente los diferentes elementos que constituyen cada asignatura, para así ser guía efectiva de la operatividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sus características fundamentales son la unidad fundamental para hacer confluir todas las actividades en beneficio de los objetivos enunciados, y la continuidad, previendo todas las etapas del trabajo propuesto de manera sistemática, comenzando de la primera actividad hasta las últimas. Acá podemos observar la diferencia entre los contenidos mínimos y contenidos analíticos. Los contenidos mínimos son lo que el estudiante debería saber por lo mínimo, y los contenidos analíticos son el desglose y ya de una manera más particularizada todo lo que contempla en los contenidos mínimos. De la misma forma se detalla el ejemplo de una asignatura escogida y se destacan tanto los contenidos mínimos como los contenidos analíticos. Cuando hablamos de métodos y estrategias de los procesos en el tema de la didáctica, tenemos que mencionar que toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la consecución de unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada acción formativa persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una metodología diferente. La eficacia de muchos planes formativos reside en que desarrollan mediante 2 o 3 métodos diferentes. Este enfoque integrador es fundamental si se desea conseguir una propuesta formativa útil. Y dentro de estos métodos tenemos, en primer lugar, los métodos expositivos, que se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al alumnado y se apoyan en la exposición oral de una o varias personas que son expertas en el contenido de la unidad didáctica o tema que se expone. Generalmente se realiza en conferencias, simposio, panel, mesa redonda, etc. Los métodos basados en la demostración práctica. En la formación continuada de profesiones sanitarias, en la que es necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas para el desempeño del puesto de trabajo, son estos los métodos de más aplicabilidad que se va a encontrar. Se trata de que el alumnado aprenda mediante procesos de demostración práctica y coordinada de tareas, es decir, talleres con demostración, investigación en laboratorio, investigación social, etc. Los métodos de construcción del aprendizaje son en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación entre docente y discente se basa en la formulación de preguntas por parte del profesorado. Se emplea en aquellas acciones formativas donde los participantes ya dominan el conocimiento del objeto de estudio, centrándose en el interés en que los participantes se conviertan en agentes de su propia formación a través de investigación personal, el contacto con la realidad del objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. Métodos basados en el trabajo en grupo. La particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo de alumnos y alumnas, armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección de una persona con las competencias necesarias para tal fin. Dentro de las técnicas didácticas, lo que se debe mencionar es que la elección y aplicación de los distintos métodos lleva implícita la utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados para ayudar a desarrollar y organizar una actividad según las finalidades y objetivos pretendidos. Se clasifican en una primera categoría en técnicas de carácter explicativo. La explicación oral, técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo con la que se pretende que cada alumno, por medio de la explicación, comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya adquiridos y estructurados de forma individual. En la medida en que se haga intervenir por el alumnado por medio de preguntas, el aprendizaje se hará más interactivo. El estudio directo, técnica de instrucción estructurada según las normas de la enseñanza programada, lineal o ramificada, con la que se podrían alcanzar objetos relacionados con cualquier capacidad cognitiva. De esta técnica se sustituye a la explicación oral del profesor por unas instrucciones escritas para que los alumnos realicen actividades con apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada alumno adapte el contenido formativo a sus intereses y formación previa.
La mesa redonda, técnica en la que un grupo de expertos coordinados por un moderador exponen teorías, conceptos o puntos de vista divergentes sobre un tema común, aportando al alumnado información variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al alumno a formular preguntas de carácter aclaratorio. Dentro de las técnicas didácticas, una segunda categoría es la técnica de aprendizaje demostrativo. Y dentro de este aprendizaje demostrativo tenemos la simulación, que proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre situaciones prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi inmediato a los resultados, robot, video, informática, etc. En una tercera categoría tenemos las técnicas de descubrimiento, y dentro de las cuales se circunscriben la resolución de problemas, que va más allá de la demostración por parte del profesorado, ya que se pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. El caso. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el cual el alumnado debe consensuar una única solución. Se utiliza principalmente en la modalidad formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. La investigación de laboratorio, técnica de descubrimiento, en la que el profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos relacionados entre sí y, al ser posible, aparentemente contradictorios. ¿Para qué? Utilizando la evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones útiles para su práctica profesional. Investigación social, técnica de descubrimiento que favorece la adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear un problema pobremente definido y discutir sus posibles soluciones. El proyecto, técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue asesorando al alumno en la aplicación de un plan de trabajo personalizado previamente definido. La siguiente categoría es las técnicas de trabajo en grupo, y dentro de estas técnicas tenemos el debate dirigido o discusión guiada. Es un grupo reducido entre 5 a 20 personas que trata un tema en discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa de un estimulante, de un coordinador de grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través del uso de esta técnica permite la profundización en los temas y produce satisfacción en el alumnado. Phillips 66. Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los grupos se extrae una conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o puntos de vista mediante la actividad y la participación de todos los alumnos. Puede utilizarse esta técnica para conocer las ideas previas del alumnado. La comisión. Un grupo reducido comenta un tema o problema específico para presentar luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de ellas se encarga de la preparación de un tema o de un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de forma integral con el resto de los alumnos. El roleplay o juego de roles. 2 o más personas presentan una situación real, asumiendo los roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. El foro. El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, moderados por el formador o tutor. Generalmente acompaña a otras técnicas, como la mesa redonda, el juego de roles, o se utiliza como continuidad de la actividad finalizada. La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse con la modalidad presencial se pueden utilizar en la formación a distancia siempre y cuando se cuente con las herramientas de comunicación. Las acciones didácticas. Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de acciones al que se propone el alumnado alcanzar un objetivo específico previamente establecido, a través del aprendizaje de un determinado contenido. Por esta razón, se puede decir que conforman experiencias de aprendizaje formativas. La elección de las acciones o tareas a desarrollar no debe ser arbitraria. Por esta razón, proponemos una serie de factores a tener en cuenta para su planteamiento o elección. Y dentro de estas podemos mencionar
a la introducción-motivación, que permiten situar al alumnado ante la realidad del aprendizaje con una actitud positiva. La detección de conocimientos previos, que facilitará al profesorado el conocimiento de las ideas previas del alumnado en las distintas fases del aprendizaje para la adaptación continua a los destinatarios de la actividad. De desarrollo y consolidación, que facilitan la asimilación y el afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como la aplicación de los mismos a otros contextos. De refuerzo, que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán a aquellos alumnos que por cuestiones de experiencia previa, nivel de madurez, etc., presenten alguna desventaja con respecto al resto de sus compañeros. De ampliación, de profundización, que facilitarán avanzar en competencias ya adquiridas. La evaluación. Evaluar es emitir un juicio de valor, y hay dos elementos que caracterizan ese enfoque. El primero, enfocado por Tyler, quien sostiene que el proceso de evaluación busca esencialmente determinar en qué medida los objetivos fundamentales son realmente conseguidos por el programa de currículum e instrucción. Sin embargo, ya que los objetivos educacionales son esencialmente cambios esperados en los seres humanos, es decir, que los objetivos apuntan a la producción de ciertas modificaciones deseables en los esquemas conductuales del estudiante. La evaluación deviene de un proceso que determina el grado en que se está realizando estos cambios en la conducta, es decir, hacer el seguimiento en el proceso educacional y no únicamente en los resultados del mismo. Y de acá se desprende los criterios de evaluación. De acuerdo al agente evaluador, tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. De acuerdo al momento de la evaluación, en evaluación continua y evaluación final. De acuerdo al propósito, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. De acuerdo al objeto de evaluación, conceptos, principios y hechos. Procedimientos, habilidades, destrezas, procesos, conductas. Actitudes, preferencias, valores, personalidad. La agrupación es intencionada. De acuerdo al uso e interpretación de la puntuación, la evaluación será referida a la norma o la evaluación referida al criterio. De acuerdo a los modos de puntaje, será una evaluación holística o global o una evaluación analítica. De acuerdo a la actividad del evaluado, evaluación escrita, prueba escrita, trabajo, memoria, informe, ensayo, diario. La evaluación oral, entrevista, exposición o presentación. Evaluación, cualquier otra. Ejecución, juego de roles, simulación, juego, discusión en grupo, actividad física, actividad procedimental. De acuerdo a la actividad del evaluador, puede ser la observación, entrevista, pruebas, escala, cuestionario, otros, portafolios, rejilla de constructos, historias de vida, grupos de discusión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos.